Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 10 de la experiencia de aprendizaje integrada número 1 para los estudiantes de quinto año de secundaria del área de matemáticas. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. El título de esta actividad es Procesamos datos para dar propuestas sobre la participación electoral. Empecemos. Determinamos la población y la muestra de un estudio para conocer cómo participa la ciudadanía en el contexto de los procesos electorales 2021. Para ello leemos el texto Gestión de datos, el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Ahora sí, comencemos con las actividades. Reflexionamos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué debemos conocer para realizar un estudio estadístico? Debemos conocer el tema de estudio. ¿Cómo determinamos a la población y la muestra? La población se determina de acuerdo a la variable y la muestra mediante el muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Qué información debemos recolectar? Debemos recolectar las categorías de cada variable, que en este caso son los datos estadísticos. ¿Cómo organizamos y representamos la información? Organizamos la información mediante tablas de frecuencia y será representado por gráficos estadísticos. ¿Para qué nos sirven los resultados que vamos a obtener? Los resultados nos servirán para conclusiones y tomar una buena decisión. Manos a la obra. Elaboramos la encuesta teniendo en cuenta el número de preguntas y la buena redacción. En el mismo anexo se encuentra un ejemplo que nos puede ayudar a elaborar nuestra encuesta y recoger la información. Aplicamos la encuesta a un mínimo de 30 personas, que es la muestra sugerida, entre electores del entorno familiar y vecinos, utilizando diversos medios como videollamadas, llamadas telefónicas, WhatsApp, Telegram y otros. Para realizar la encuesta presencial a nuestra familia, tengamos en cuenta los protocolos de bioseguridad en este contexto de pandemia. Este es un ejemplo de la encuesta, con el título La participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Estimado o estimada. Marque con un aspa, eso quiere decir una X, la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información con el propósito de promover un sufragio informado para el fortalecimiento democrático. Aquí nos piden identificar los tipos de variables que tiene la encuesta. Por ejemplo, en este caso nos dicen sexo si es hombre o mujer. Este vendría a ser una variable cualitativa nominal. Mientras que en el siguiente gráfico nos piden las edades. Este vendría a ser una variable cuantitativa discreta. Aquí podemos ver los intervalos de 18 a 24, de 25 a 34 y así sucesivamente, hasta llegar a 65 años a más. Luego nos dice, ¿cuándo decide usted su voto? Esa vendría a ser una variable cualitativa ordinal. La segunda parte de la encuesta nos dice, ¿qué aspectos considera usted más importante para decidir su voto por un candidato? Aquí podemos ver que se ha elaborado un cuadro donde nos dice aspectos que permiten decidir el voto, propuesta o plan de negocio, nivel educativo, trayectoria profesional, su forma de ser, su buena o mala gestión como autoridad pública, el partido político por el que postula, si es para nosotros de mucha importancia, de poca importancia o no tiene nada de importancia. Esta es una variable cualitativa nominal.
Luego pasamos a la última parte de la encuesta, con la tercera y la cuarta pregunta. ¿Está usted informada o informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? A. Muy informado. B. Poco informado. O C. Nada informado. Este vendría a ser una variable cualitativa ordinal. Mientras que la cuarta pregunta nos dice: ¿qué personas o instituciones influyen en su decisión de por quién vota? A. Familia. B. Visitas del candidato. C. Medios de comunicación. D. Compañeros del trabajo. E. Amigos. O F. Ninguno. Esta vendría a ser una variable cualitativa nominal. Luego leemos el texto Gestión de datos, anexo 3 de la página 4 a la 7, la cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. En él se presenta la explicación de cómo organizar los datos en tablas de frecuencia, que nos servirán para completar las tablas propuestas. Para las operaciones y gráficos utilizamos la hoja de cálculo de la zona de aplicativos u otro recurso. En la representación gráfica consideremos la frecuencia porcentual. Ahora nos propone las siguientes actividades. Completamos la tabla 1A con los datos recogidos de la pregunta 1. ¿Cuándo usted decide su voto? De la encuesta aplicada. Y representamos la información utilizando un gráfico pertinente. Al respecto respondemos. Primero vamos a elaborar el cuadro, que no tiene ninguna información. Aquí podemos ver la frecuencia absoluta, como por ejemplo: ¿en cuánto tiempo decide usted su voto? Un año antes de la elección, solamente una persona. 3 meses antes de la elección, 2 personas. Un mes antes de la elección, 5 personas. Una semana antes de la elección, 8, y el mismo día de la elección, 14. La suma total de esta nos da un resultado de 30 personas entrevistadas. Mientras que la frecuencia relativa nos da el 0,3, 0,07, 0,17, 0,27 y 0,46, que la suma de esta nos da 1. Y la frecuencia porcentual, que nos da el 3%, el 7%, el 17%, el 27% y el 46%, cuya suma total nos da 100%. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. Primero nos piden desarrollar nuestro gráfico. En este caso nosotros hemos elaborado un gráfico de barras con las variables y los datos que hemos obtenido de la encuesta. Y a partir de ello hemos respondido: ¿qué porcentaje de las o los electores deciden su voto el mismo día? Como hemos podido ver en la tabla anterior, el 46% de la población decide su voto el mismo día de la elección. Segunda pregunta: ¿qué opinión te merece la información recogida? De ello podemos concluir: casi la mitad de los electores deciden su voto el mismo día de la elección. Eso quiere decir un 46%. Y esto se debe al desinterés en la política peruana y claro que no asegura un voto de calidad, porque sería un voto desinformado. Ahora completamos la tabla 1B con los datos recogidos en la pregunta 1. Según la edad, al respecto planteamos 2 conclusiones. Aquí podemos ver los resultados de la tabla 1B. ¿Cuándo decide usted su voto según la edad? Nosotros hemos completado la tabla con los datos solicitados o que hemos obtenido en la encuesta, la cual podemos decir que en valores porcentuales, entre los 18 y 24 años, el 10,1% decide su voto una semana antes de la elección, mientras que el 3,3% lo decide el mismo día. En el caso del rango de 25 a 34 años, el 6,8% decide su voto un mes antes de la elección, mientras que el 6,6% lo elige el mismo día. De igual manera, con el de 35 a 44 años de edad, el 6,8% también lo elige un mes antes de la elección y el 6,6% de igual manera el mismo día. Entre el rango de 45 a 54 años de edad,
El 3,4% decide su voto un mes antes, el 3,3% una semana antes y el 13,1% el mismo día de la elección. Entre el rango de 55 a 64 años, el 3% lo elige un año antes, el 3,5% 3 meses antes, el 6,8% una semana antes y el 9,8% el mismo día de la elección. Entre el rango de 65 años a más, el 3,5% elige su voto 3 meses antes, el 6,8% una semana antes y el 6,6% el mismo día de la elección. Aquí podemos ver cómo nos ha resultado de igual manera, 3%, 7%, eso quiere decir que un año antes de la elección solamente un 3% elige su voto, 3 meses antes de la elección un 7%, un mes antes el 17%, una semana antes de la elección elige el 27%, mientras que el mismo día lo elige un total de 46%. La suma nos da un 100%. Y ahora nos dice que planteemos dos conclusiones. Entonces la primera conclusión sería: el 46% de los electores de 18 años a más, deciden su voto el mismo día de las elecciones, mientras que la segunda conclusión sería el 3,3% de los electores de 18 a 24 años de edad deciden su voto el mismo día, al igual que el grupo de 45 a 54 años de edad, con el 13,1%. Ahora pasamos a la tabla 2, donde completaremos la información con los datos recogidos en la pregunta 2. ¿Qué aspectos considera usted más importante para decidir su voto por un candidato? Representamos la información en un gráfico de barras, 100% apiladas horizontalmente. A la luz de los resultados respondemos: ¿qué opinión te merecen los resultados respecto a la propuesta o plan de gobierno según la escala de importancia? Escribimos nuestra opinión. Primero vamos a completar la tabla de información. Aquí podemos ver los aspectos que permiten decidir el voto. Primero, propuesta o plan de gobierno. Segundo, nivel educativo. Trayectoria profesional, su forma de ser, su buena o mala gestión como autoridad pública y el partido político por el que postula. Las personas que le dan mucha importancia son alrededor de: propuesta o plan de gobierno, 18 personas. Nivel educativo, 12 personas. Trayectoria profesional, 8. Su forma de ser, 15. Su buena o mala forma como autoridad pública, 22. Y el partido político por el que postula, 12. Esto en valores porcentuales nos da un total de 60%, 40%, 27%, 50%, 73% y 40%. Entre las personas que le dan poca importancia tenemos los siguientes resultados. 10 personas le dan poca importancia a la propuesta o plan de gobierno. 14 personas le dan poca importancia al nivel educativo. 16 poca importancia a la trayectoria profesional. 10 personas le dan poca importancia a su forma de ser. 8 personas le dan poca importancia a su buena o mala gestión como autoridad pública. Y 9 al partido político por el que postula. En valores porcentuales nos da los siguientes resultados. Ahora, con respecto a nada de importancia, también hemos investigado los siguientes datos y hemos obtenido: 2 personas no le dan nada de importancia a la propuesta o plan de gobierno. 4 personas no le dan nada de importancia al nivel educativo. Y así sucesivamente: 6 a la trayectoria profesional, 5 a su forma de ser, 0 personas no les dan nada de importancia a su buena o mala gestión como autoridad pública. Y 9 personas no le dan nada de importancia por el partido por el que postulan. Y estos son los valores que nos dan en porcentaje.
y la suma total de todo esto nos da como resultado un 100%. Aquí hemos elaborado el gráfico de barras horizontal que nos ha pedido en la actividad anterior, viendo las siguientes variables: el partido, su buena o mala gestión, su forma de ser, la trayectoria profesional, el nivel educativo y las propuestas o plan de gobierno. Aquí tenemos la leyenda, los ejes y los datos obtenidos que los hemos representado, y el título, aspectos que permiten decidir el voto. Ahora respondemos la pregunta: ¿qué opinión te merecen los resultados respecto a la propuesta o plan de gobierno según la escala de importancia? El 60%, eso quiere decir 18 personas, de la población señala que la propuesta o plan de gobierno es de mucha importancia, mientras que el 7%, que representa a 2 personas, no le dan nada de importancia alguna. Esto implica que la mayoría se preocupa por las propuestas de cada candidato y su plan de gobierno. Organizamos y completamos la tabla 3 con los datos recogidos en la pregunta 3. ¿Está usted informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral según el sexo? Representamos la información en un gráfico de columnas agrupadas. Al respecto respondemos: ¿cuál es el nivel de información que tiene más incidencia en los electores para ejercer su voto según el sexo? ¿Qué propuestas haría usted al respecto? Vamos a comenzar primero con los datos numerales que se ha obtenido de la encuesta. Vamos a completar la tabla número 3 con los datos. Nivel de información según sea el sexo hombre o mujer. Muy informado, 5 personas del sexo masculino están muy bien informados, mientras que las mujeres solamente 4 personas, y eso nos da un total de 9. Con respecto a las personas que están poco informados, entre los hombres son 4 personas, mientras que entre las mujeres son 9. La suma total nos da 13 personas. Eso quiere decir que 13 personas están poco informadas. Y con respecto a las personas que no tienen ningún tipo de información, entre los hombres son 6 y las mujeres 2, cuya suma total nos da 8 personas. La suma de todo esto nos da la cantidad total de encuestados, que vendría a ser 30. Ahora, esto tenemos que representarlo en datos porcentuales, ya que no podemos trabajar con los numerales. Entonces, a partir de ello hemos obtenido lo siguiente: el 17% de los hombres están muy informados, mientras que el 13% también, de las mujeres también están muy informadas, cuya suma total nos da 30%. El 13% de los hombres están muy pocos informados, y entre las mujeres el 30%, cuya suma nos da el 43% de personas están poco informadas. Mientras que el 20% de hombres no tienen ningún tipo de información, y solo el 7% de mujeres también están nada informadas. Suma total 27%. Esto nos da, como sabemos, la suma total del 100%, que es la cantidad total de encuestados. Ahora vamos a pasar a ver el gráfico de barras que hemos elaborado con los datos obtenidos. Aquí podemos ver la leyenda, que las barras azules representan a los hombres y las barras verdes a las mujeres, y ver los datos que se han obtenido. Nivel de información ciudadana, el título de nuestro gráfico. Y ahora pasamos a responder la pregunta: ¿cuál es el nivel de información que tiene más incidencia en los electores para ejercer su voto según el sexo? El 30%, que representa 9 personas de la población, son mujeres que cuentan con muy poca información para ejercer su voto, mientras que el 20%, que es un total de 6 personas, son hombres que no se encuentran nada informados al momento de elegir su voto. ¿Qué propuestas harías al respecto? Propongo que los medios de comunicación brinden más tribuna a los candidatos para poder saber sus propuestas y no otras cosas que no tiene sentido saberlo. Ahora pasamos a la tabla número 4, que nos dice lo siguiente: organizamos y completamos la tabla con los datos recogidos de la pregunta 4.
representamos la información en un gráfico pertinente y al respecto respondemos. ¿Qué preguntas o instituciones tienen mayor influencia en la decisión del voto de los electores? Planteamos dos conclusiones al respecto. Aquí tenemos la tabla número 4 con el título ¿Qué personas o instituciones influyen en su decisión de por quién votar? Aquí podemos ver las personas o instituciones influyentes. Tenemos a la familia, cuya frecuencia absoluta es de 10, en frecuencia porcentual 33%. Eso quiere decir que el 23% de las personas son influidas por la familia. El 17% de las personas son influidas por las visitas del candidato. El 14% son influidas por los medios de comunicación. El 23% son influidos por los compañeros de trabajo. El 10% es influido por amigos y el 3% no es influido por nadie. Ahora, vamos a ver el gráfico pertinente que se ha elaborado con los datos obtenidos y vamos a pasar a responder la pregunta. En este caso hemos elaborado un gráfico circular, viendo aquí la leyenda de familia, visita de candidatos, medios de comunicación, compañeros de trabajo, amigos y ninguno. Analizando el gráfico podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje es elaborado que es influido por la familia. Como segundo tenemos a los compañeros de trabajo. Entonces podemos concluir o interpretar lo siguiente. En la decisión de votantes, la familia tiene una mayor influencia con un 33% del total, seguido por los compañeros de trabajo, luego por las visitas del candidato, siguiéndole a esta los medios de comunicación, luego los amigos y finalmente ninguno. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. La primera conclusión sería: el 33% de los electores son influenciados por la familia, mientras que un 3% del total su voto deciden sin la necesidad de escuchar a personas o instituciones. Segunda conclusión: después de la familia, los compañeros de trabajo son la segunda principal influencia en la decisión de los electores, con un total de 23% del total. Evaluamos nuestros avances. Criterios de evaluación. Determiné la población, una muestra representativa y las variables del estudio. Marcamos si lo hemos logrado, si estoy en proceso de lograrlo o qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes. Segundo criterio. Recopilé datos de la muestra mediante una encuesta y variables identificadas combinando procedimientos. Tercer criterio. Representé los datos recogidos de la muestra mediante tablas y gráficos estadísticos. Cuarto criterio. Interpreté la información de las tablas y gráficos estadísticos sobre el voto responsable e informado en mi comunidad. Y finalmente, planteé afirmaciones o conclusiones a partir de análisis de los datos sobre el voto responsable e informado para fortalecer el ejercicio ciudadano. Marcamos según la opción que nosotros creamos más correspondientes y ver cómo nos ha ido en este proceso de aprendizaje. Con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 10 para los estudiantes de quinto año de secundaria. Espero que esta actividad les haya sido útil. No olviden suscribirse y darle like y nos vemos en la siguiente actividad.